CNN obtuvo nuevos videos que proporcionan una perspectiva escalofriante del misterioso ataque con drones perpetrado el año pasado contra el presidente Nicolás Maduro. Que se sepa, es el primer intento de matar a un jefe de Estado con un artefacto comercial de este tipo, comprado en línea y ensamblado a mano con explosivos militares en su interior. Un hombre ha reconocido ser el organizador del ataque y dice que fue ejecutado por un grupo de desertores del ejército de Venezuela, junto con otras personas. En una entrevista exclusiva con CNN, recapituló cómo se prepararon para el ataque y nos dieron videos tomados con celulares que mostraban drones, explosivos y hasta vuelos de práctica en los llanos colombianos. Hemos tratado por todas las vías pacíficas y democráticas de poner fin a esta tiranía que se disfraza de democracia, le dijo a CNN bajo condición de anonimato, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro. También admite que el complot pudo haber matado a muchas otras personas además de su objetivo. Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir, responde. Nos duele que el pueblo venezolano sea siempre el que deba pagar las consecuencias. El líder opositor Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, le dijo a CNN que reprobaba ese ataque. Esas opciones no son válidas. Agregó que en realidad sospechaba que el ataque había sido un montaje. Creo que fue algo interno, armado por el gobierno. Termina haciéndolo lucir como víctima. Al día siguiente del atentado, el asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, advirtió que pudo haber sido fingido para darle al gobierno de Maduro una excusa, quizás para poner mano dura. Aún así, los funcionarios con acceso a informes de inteligencia le dijeron a CNN que creen que sí se trató de un ataque auténtico que salió mal. En agosto del año pasado, el caos descendió en el centro de Caracas. Nicolás Maduro pronunciaba un discurso ante un desfile militar en la Avenida Bolívar, una de las principales de la capital, cuando el sonido de una explosión dispersó súbitamente a soldados y civiles por igual. Las cámaras de las cadenas estatales y de las redes sociales presentes en el evento captaron imágenes fragmentadas de la confusión colectiva, el humo que ascendía por encima de la ciudad, una formación de soldados que se desperdigaba, guardaespaldas que saltaban a cubrir a Maduro. Solo después encajarían las piezas de esta historia. Dos pequeños drones que sobrevolaban el evento habían explotado. Ninguno, lo suficientemente cerca como para infligir daño letal, aunque 7 guardias nacionales resultaron heridos. Un Maduro ileso diría después que pensó que aquellas explosiones no eran más que fuegos artificiales. Decenas de personas fueron arrestadas. Las autoridades habían lanzado una investigación para determinar quién estaba detrás de este supuesto ataque. Maduro también culpó a la ultraderecha y al gobierno colombiano, que negó toda responsabilidad. El organizador del ataque le dijo a CNN que Colombia no estuvo involucrada. Que el ataque con drones fue orquestado por un grupo en el participaron desertores de la Fuerza Armada de Venezuela, con el objetivo de asesinar a Maduro. El atacante asegura que se reunieron con varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos 3 veces luego del ataque. Ellos concertaron 3 reuniones después, imagino que para recopilar información que les permitiera estudiar el caso, pero no pasó de allí, cuenta. Querían obtener datos y nosotros pedimos cosas a cambio. Tomaron nota de eso, y preguntamos si podían ayudar. Entonces simplemente se fueron con sus apuntes y nunca más aparecieron. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos no quiso hablar de esa supuesta reunión,
Pero sí dijo, nuestra política es apoyar una transición pacífica en Venezuela. CNN no ha hallado prueba alguna de que dicha reunión se haya realizado. El plan fue frustrado por guardias que detonaron los drones prematuramente, relata el atacante. Los bloqueadores de señales de teléfono celular que protegen al presidente se reactivaron de repente, causando los estallidos. La explicación oficial del atentado, suministrada por el ministro del Interior, confirma parte de esta historia, incluidas las rutas de los drones. El ataque fue preparado en una hacienda alquilada en el campo colombiano. Semanas antes del discurso de Maduro, los desertores venezolanos habían ordenado drones disponibles por internet en Estados Unidos, y los adaptaron para detonar una bomba casera a través de una aplicación a control remoto. En los videos que el desertor le dio a CNN, se puede oír a varios hombres quejándose de que los tornillos de los aparatos son diminutos, que es difícil leer las instrucciones en chino que traen las cajas, como dice otro. Los videos muestran igualmente al grupo practicando lo más difícil, volar los drones lo suficientemente alto para no ser vistos y luego lanzarse en picada y a toda velocidad para dar en el blanco. Practicaron en diferentes escenarios, entre las praderas, sobre una piscina, desde la ventana de un auto, en la oscuridad de la noche. Detonaron uno de los aparatos más tarde a modo de prueba. Posteriormente, desmantelaron las máquinas para meterlas de contrabando por la frontera hacia Venezuela. Una vez de vuelta en su país, reensamblarían lentamente los dos drones destinados al presidente. Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Venezuela incrementó la represión tras el fallido ataque con drones contra el presidente, Nicolás Maduro, y citó como ejemplo la detención del diputado Juan Requesens, acusado de ser cómplice de ese ataque. En su informe anual en materia de derechos humanos relativo a 2018, el Departamento de Estado dijo que existe información creíble sobre torturas y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, que considera que están politizadas e influenciadas por el ejecutivo de Maduro. La situación de los derechos humanos es terrible, creo que está bien documentada en este informe. Este informe va solo hasta finales de año y la situación solo ha empeorado desde entonces, dijo en rueda de prensa Michael Kozak, responsable de derechos humanos del Departamento de Estado. Para Washington, uno de los puntos de inflexión en la situación de derechos humanos en Venezuela se produjo el 4 de agosto, cuando Maduro sufrió un fallido ataque con drones mientras daba un discurso por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB Grande, policía militarizada. El gobierno incrementó sus ataques contra las libertades civiles después del supuesto y fallido intento de asesinato presidencial el 4 de agosto, dijo el Departamento de Estado en su informe. A continuación, Estados Unidos destaca la detención el 7 de agosto de Requesens por hombres enmascarados de la inteligencia del país, mientras Maduro lo acusaba en televisión del atentado en su contra. Según Estados Unidos, que cita artículos de prensa e información de varias son, Requesens ha llegado a estar en régimen de aislamiento hasta 23 horas al día, no ha podido recibir atención médica adecuada y no se le ha garantizado su derecho a un juicio justo, aunque sus condiciones de detención han mejorado levemente desde diciembre. En su informe, el Departamento de Estado cita 2.000 casos de detenciones arbitrarias y 286 presos políticos,
documentados por la ONU Foro Penal, que asegura que esa cifra que data del 18 de noviembre es menor a los 676 presos políticos produjo la ola de protestas de 2017. Estados Unidos destaca en su informe el carácter cada vez más autoritario del Ejecutivo venezolano y critica las profundamente fraudulentas elecciones de mayo, en las que Maduro fue reelegido y que le permitieron volver a tomar posesión de su cargo el pasado 10 de enero. El informe se refiere a los acontecimientos de 2018 y no menciona al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 países, entre ellos Estados Unidos. El presunto atentado contra el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de agosto, habría sido planeado y ejecutado por un grupo de desertores del ejército venezolano. Así lo reveló el canal internacional de noticias CNN, tras una entrevista con hombre que admitió ser el organizador del ataque. En el momento del ataque, Nicolás Maduro tuvo que abandonar un acto televisado con militares en el centro de Caracas, en medio de la celebración por los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB Grande. Según relata la fuente anónima de CNN, el ataque fue planeado en una finca arrendada en Colombia. Semanas antes del discurso de Nicolás Maduro, los exmilitares venezolanos habían ordenado drones disponibles por internet en Estados Unidos y los prepararon para detonar un artefacto explosivo a control remoto. El material audiovisual obtenido por la cadena internacional muestra a varios hombres practicando con los drones. Ellos ejecutaban acciones para que los dispositivos se lanzaran en picada y a toda velocidad para atentar contra Maduro, inclusive, hicieron explotar uno de los aparatos en medio de sus pruebas. El hombre que estaría detrás del plan para atacar a Nicolás Maduro reveló también que las intenciones fueron frustradas por guardias que hicieron estallar los drones antes de lograr el cometido. Los bloqueadores de señales de teléfono celular que protegen al presidente se reactivaron de repente, causando los estallidos, destaca CNN. Apenas días después del hecho, el gobierno de Maduro culpó a la ultraderecha de Venezuela y al gobierno de Colombia. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que una misión diplomática colombiana que estaba en ese país estaría detrás de. Acto seguido, la Cancillería de Colombia rechazó los señalamientos de Rodríguez y sostuvo, en su momento, que la Embajada de Colombia y sus consulados no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de los connacionales. Además, agregó que las declaraciones del ministro Rodríguez carecían de todo fundamento y sustento. En su entrevista con CNN, el presunto autor del ataque confirmó que Colombia no estuvo involucrada y que el ataque con drones fue organizado por un grupo en el que participaron desertores de la Fuerza Armada de Venezuela.